Ella inició la reunión en Zoom. Yo entré, pero no la podía iniciar, espera, Ahí. esperando que tú te la- Ah, sí, ahora la inicié, me pareció. Creí que tenía que salir usted ya de la reunión. Ya voy a pedir para empezar. Buenas, buenas, buenas. El cable USB. Este te lo prendes en el cuerpo. Igual si quieres te puedo poner uno para que no haya eco que va conectado acá. Y este va conectado al computador. Entra USB. El receiver y de ahí al computador. Y tienes que seleccionar ese dispositivo. Déjale. Vale. Acá voy a volver, pero ahora sí la llevo un tiempo. Tranqui. Mira, darle buena energía. Que te veo súper bien. Te tengo mucho. Te ves bien. Gracias. ¿Estás tranquilo? Déjame ver si puedo con el control. Ella no me pega en el río. Ya, sí. Tengo este. Salgo ahí. Va acá y se prende. Ahí no te lo prendes. Aquí en el. Qué profesional. Sí, no, como. Espera, te veo. ¿Ese micrófono es como para toda la sala o es por Zoom? ¿Qué parece? Sí. La 620 está un poco condicionada, ¿no? Nunca lo has Sí. usado. Tiene un parlante como Bluetooth la 620. La 620 tiene, pero suena bien, ¿sí? Sí. Es grande el parlante. Acá. Ya. Tengo que juntarnos con un profe que aún aparece. Sí, pues, nos vemos. Nos vemos. Tienes que, una vez que esté enchufado, hay que prenderlo. Estamos dos apagados. Steam Stream en micrófono. A ver, golpearlo. Y voy a prender mi computador. ¿Está saliendo audio de tu Zoom? Eh, no, el del PC. Micrófono. Igual que el Igual.
A ver, colocar. Bueno, profesor. Creo que no tengo otra nada. Yo traigo mi data. ¿Sí? Genial. Va a ser transmitido por el mundo entero, ¿no? Sí, sí. El volumen, no sé. Ahí. Sí, sí, sí. Sí. Sí, no sé. Muy bien. Ah, bueno, Rafael, va. Ya, está todo bien entonces, no amanecieron por mí. El- Hay que probar el esto ya no. Uy, las velas fueron Ya, ya. mejor ser administrador de Ya. porque ¿Host o cojos? ah, ¿Host o cojos? vos, Ese era anfitrión. Esto está en español. era porque lo Ahí está. lo conectaste. Ahora es anfitrión. Eh, Bueno, ¿no? ya. 42. Vamos a hacer el jefe Guerrero. Dile. Ese era el jefe Guerrero. Dile. Ah, el caballero del último. Sí. Ay, Me parece el Rick de Walking Dead. sí, de ver, más chicos. Sí, sí. ¿Tiene auditorio? Sí. Es que no hacen clases normalmente. Así que no hay ningún alumno más que presenta hoy día. No. Soy el primero. Ah, primero. Ah, después te harás la buscando más. Sí. Tiene bien una comitiva de profesor. Claro, hay un comité evaluador que son 4 profesores. Y me tienen que poner nota. Enrique ya está. Ajá, me lo vi almorzando. Claudio no lo he visto. No, pero fue muy lejos. Claudio no me quiero mucho con eso. Tomaron el examen de calificación. Está todo lleno de zona de votar. ¿De doctorado? Sí. Yo me encontré el examen cuando estaba ordenando. No, no, pero creo que cuando tiene que hacer pues, o de hecho luminario. No es mal esta cámara. Y encima es motorizada. Y puedes hacer zoom.
Claro, cuando digas algo inesperado. ¿A grabar la presentación? No, no la vamos a grabar. O sea, podríamos. Ya la tú la grabas, ya. Igual se graba, se supone. La idea es que salga tu pantalla, que va a tener la presentación que es la principal, y tú hablando como. Sí, voy a ver. Arquivando conversaciones. Claro. Está. Yo me encanta. No, ni con el fin, ¿sí? No, no, ¿Está funcionando? sí, sí, los viernes hay unas funciones que ponen música de Pink Floyd, con la Pero arriba sale todo el mundo. sí, era más. Vamos a ver todo lo que pasa en la Sí. Sí. Mañana, no. Mañana, ¿no? Sí. No poco. Ah, la mañana igual tenía una gotita. Sí, sí, sí. Porque la profesora se la tiene que dar No soy el primero de la generación. El primero. El Carlos lo fue ya, pero no siempre. Carlos fue el primero. Bueno, el Daniel también iba al día antes de ese sí. la verdad, como también en mi vida. Estados Unidos. ¿Y por qué se llama? Sí, se lo mando. Sí, tengo su. ¿Me mandaste? Sí, sí, se lo mandé. Ah, ya. Comimos un montón, pero yo creo que vos el día estaba usando. Muy divertido porque yo no esperaba improvisar ni nada. Y yo lo encontré de manera muy directa, porque siempre cuando veo una conferencia como que buscas uno de Chile va. Un trabajo que estamos haciendo está Eugenio Pautor. De hecho, no lo encontré con él, continuamos. Pero jamás hizo el contacto. Pero Eugenio, claro, estaba en el mismo puesto. Vale, le mandaste el WhatsApp al que está en Estados Unidos. Sí, sí. Ah, entonces tenía un grupo. ¿Él tiene error? No, pues yo le mandé desde acá un WhatsApp a él. Ah, por, por el, por el celular o Por el celular. Entonces, bueno, enviar mensajes, información, cualquier número, ¿no? entonces no tenés el celular. Y yo, bueno, esa cuestión. Sí, sí. Entonces no me tendría problemas para los WhatsApp.
Claro, WhatsApp solo digo en el canal. Claro, eso. Claro, para llamar, solo que Claro. Por Telegram. no, por eso WhatsApp tiene WhatsApp llamar. Ahora, vamos a hacer segundo. Después llamando a los programas. Me siento interesante. Te iba a dar no sé si te acuerdas que decía, uy, te complicado al principio, es que era su cumpleaños. Entonces yo no podía decir, ah, sí, vengamos, dependía de ella empieza a mirar, aunque Bueno, gracias. Y también para pues. voy a usar ese hecho como Ay, ya. Qué bueno. ahí tengo, estoy Ah, una clase, la ah, sí. Oye, Hola, 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 hola. sí, le vamos a poner. Primera reunión. Bueno, todo mi caso. Uno de los amigos de la casa.
Ah, Muy bien. ya. ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Perdón. ¿Estamos listos? ¿Empezamos? ¿Qué tal? Para la comisión, por favor. ¿A qué le puedo preguntar? ¿Nico se escucha bien? ¿Tommy? Eh, sí se escucha. Perfecto. Está bien.
Muy bien, muy buenas tardes, bienvenido. Vamos a comenzar nuestra exposición oral del trabajo de titulación de nuestro estudiante de Ingeniería Física Damián Santander Huerta, cuyo título es, de su trabajo es sobre generación de arrugas en arterias controladas mediante presión y preestrés. El profesor guía fue el profesor Leonardo Gordillo y el profesor co-guía el profesor Enrique Cerda. Entonces, Damián va a tener 20-25 minutos para presentar y después procedemos a las preguntas de la comisión y del público. Terminadas las preguntas, vamos a pedir a todo el mundo, menos la comisión, que se retire a la sala unos minutos para que puedan calificar el. Así que, adelante. ¿Me puede dar permiso de compartir con el audio? Perfecto. Entonces, le llamo, cierro, y aquí voy a dejar, tapando luego la usuario. Ya, perfecto. El último en asistir. Ya, buenos días. Primero que nada, quiero agradecer por asistir a mi profesora de guía y el comité evaluador, Leonardo Gordillo, Enrique Cerda, Eugenio Ham y Claudio García, jefe de carrera, Santiago Pérez, mi ministro de FE, y a la galería del Departamento de Física. Yo, Damián Santander, voy a defender mi proyecto de titulación para optar al título de ingeniero físico, titulado sobre generación de arrugas en arterias mediante preestrés y presión. ¿Ya? ¿Cuál es la principal motivación para empezar este proyecto de investigación? Las arterias, ¿no es cierto?, que son las carreteras del sistema cardiovascular, son las que llevan la sangre del corazón a los órganos. Están en constante contacto con el flujo sanguíneo. Entonces, las prótesis de arteria, los injertos de arteria, tienen el problema que con el tiempo se ensucian, ¿ya? Porque la sangre tiene distintos componentes que se van adheriendo a la pared, como los trombos, por ejemplo, las plaquetas, etc. ¿Ya? Entonces se ve comprometida la durabilidad del injerto. Hay soluciones desde la lente de la química, que vendría siendo aplicar un químico, ¿no es cierto?, para evitar la adhesión, pero es un método poco general porque necesito un tipo de químico específico para un tipo de adhesión específica, ¿ya? Así que, ¿cómo podríamos atacar este problema desde la física? Intentando mejorar un poco, aumentar un poco la durabilidad de la prótesis. Si vamos a ver cómo se comporta una arteria artificial, vemos que tiene el comportamiento de este video. Esa es la cara interna de la arteria, que está coloreada. Ya tiene esta oscilación de que la superficie tiene estas arrugas, ¿no es cierto? Y a veces cambia a una superficie más bien lisa con un perfil circular, ¿ya? Aquí hay algunas fotos de arterias de rata. Entonces, cuando la presión sanguínea es baja, la cara interna tiene estas arrugas, ¿no es cierto? Y cuando la presión sanguínea es alta, la pared se alisa. Entonces, esta oscilación, que se puede estudiar desde el punto de vista de la mecánica, genera autolimpieza en la arteria, ya lo que sería un proceso de autolimpieza más general y que puede evitar, ¿no es cierto?, cirugía innecesaria que comprometan la salud del paciente también, ¿ya? Así que, bueno, el video está grabado con una cámara OST que consiste básicamente en emitir luz infrarroja y estudiar cómo se refleja. Ahora, ¿por qué funciona este comportamiento para autolimpieza? Ver modelos de delaminación y básicamente nos explican que
hay una competencia entre la energía de adhesión y la energía elástica que puede adquirir la adherencia, ¿ya? Entonces, básicamente la adherencia aquí en rojo quiere estar relajado, sin estrés ni deformación, por lo tanto, cuando empieza a deformarse, empieza a acumular energía, y la forma de minimizar la energía es liberarla a través de la delaminación, ¿ya? A través de despegarse. Lo cual voy a un poco dilucidar con una demostración cualitativa. Aquí tengo un juguete que afané de un cumpleaños infantil, que cuando choca contra una superficie puede, en el fondo, adquirir muy bien la forma de la superficie y por lo tanto se adhiere, ¿ya? Aquí tengo una mica. Ya le giro. Ahí entonces, la voy a adherir. Tiene forma de cocodrilo, ¿no? Un lado preferente. Y ahí se adherió, parece. Se adherió. Incluso puede soportar el influjo de la gravedad. Pero empiezo a aumentar la curvatura. Veo que de la misma. ¿Ya? Cualitativamente así funciona entonces este fenómeno físico. Así que, ¿cómo lo podemos estudiar desde el punto de vista de la física? La arteria obviamente es un sistema biológico con mucha complejidad y en la bibliografía se suele hablar de tres capas. La interna, que sería el endotelio, la de medio, que sería el sustrato, y la más externa sería la adventia, con la característica de que el endotelio es mucho más delgado y duro que el sustrato, y el sustrato a su vez muy grueso y blando con respecto al endotelio. Y la adventia es variable, depende de qué tipo de arterias estemos estudiando. Entonces, yo puedo atacar esto con un modelo físico que sean, por ejemplo, solo dos capas, el endotelio y el sustrato, porque como nos interesa lo que ocurre en la cara interna del endotelio, entonces es razonable suponer que como el sustrato es muy grueso, entonces los efectos de la adventia no sean considerables, al menos en esta primera bifurcación de arruga, ¿ya? Entonces, dos capas de un material elástico que se describe entonces por su módulo de Young, su constante de ecuación, y variables geométricas como por ejemplo el radio interno, el espesor del endotelio H minúsculo, el espesor del sustrato H mayúsculo, ¿ya? Ahora, para conseguir este fenómeno de que para baja presión la cara interna está arrugada y para alta presión la pared está lisa, podemos emplear una técnica que se llama preestresar el sistema. ¿Qué experimentalmente se haría así? El sustrato en verde tendría un radio natural menor que el radio natural del endotelio, o sea, el radio cuando están relajados sin estrés. Entonces lo que haría es estirar el sustrato para que coincidan la cara externa del endotelio con la interna del sustrato, los uno. Entonces el sustrato, como está en tracción, cuando suelte este sistema, el sustrato va a querer ocupar un radio menor y el endotelio va a tener un exceso de largo. Así que en esta interacción van a aparecer eventualmente la inestabilidad, estas arrugas internas en el endotelio. Ahora, ¿cómo puedo modelar de un modo más simple todavía? Se tiene este modelo que se llama fundación tubular para arrugas internas, que voy a bautizar como fundación tubular, que es más cortito, que tiene dos supuestos súper importantes y arriesgados en el fondo. El primero es que aproxima el sustrato con un espesor infinito, ¿ya? Y lo segundo es que el endotelio cumple la siguiente ecuación de equilibrio, que depende de la resistencia del endotelio a pandearse en el fondo, con este B, la tensión del endotelio, la presión interna impuesta, y la interacción del endotelio-sustrato, o sea, la fuerza que ejerce el sustrato sobre el endotelio, está descrita por esta fuerza que es estrictamente normal a la superficie de contacto, ¿ya? Va con esta normal N, y que tiene esta dependencia que solo varía con la posición radial del endotelio, de un punto en el endotelio, ¿ya? Lo cual es un supuesto muy importante que podemos poner a prueba de si funciona o no, pero tiene la ventaja de que es muy simple y nos permite predecir, ¿ya? Por ejemplo, la presión crítica en la que aparece la inestabilidad y el número de arrugas que va a aparecer, el número de arrugas M. Ahora, ¿cómo puedo estudiar el problema con un sistema más realista que estos dos supuestos que son bien arriesgados? Puedo usar un modelo como el que les presenté delante y simularlo con el elemento finito usando el software AVAX, ¿ya? Entonces, como la arteria la estoy considerando un tubo muy largo, puedo usar la aproximación de deformación plana y entonces como en el fondo solo me interesa la deformación en una sección transversal del tubo, el sustrato va a ser una entidad 2D con un mallado. Aquí los nodos están en naranjo, que son los puntos en los que se resuelve la ecuación, y cada uno tiene una superficie local rectangular. Y el endotelio, como tiene un espesor delgado,
Entonces puedo usar una aproximación unidimensional y considerarlo una barra con un perfil rectangular. Entonces los endotelios van a ser solo una hilera de nodos, con la información de, obviamente, del espesor y el largo del cilindro. Ahora, esta simulación tiene un problema para que aparezcan, en el fondo, si parto una superficie lisa, si quiero ver las arrugas, voy a encontrar un problema, y es que como es perfectamente simétrico, entonces cuando la solución de compresión se vuelva inestable y lo estable se vuelva a arrugarse, el sistema no va a bifurcar porque en el fondo no tiene ninguna fuente de ruido que le haga, que lo haga bifurcar. Así que la técnica que se va a usar es implementar agregar ruido cinético, o sea, a pesar de que estoy buscando un estado estacionario, voy a usar un solver dinámico, porque el ruido cinético en el fondo me va a ayudar a que el sistema bifurque, a observar las arrugas, ¿ya? Obviamente es una espada de doble filo porque también si los efectos dinámicos son muy importantes, entonces voy a observar no estados estacionarios, sino que quizás arrugas dinámicas u otros efectos de la dinámica propia del problema. Entonces, el truco es no usar la densidad real que usaría, por ejemplo, del orden de 1000 parecido al agua para un sistema biológico, sino que voy a usar una cantidad muy reducida para, en el fondo, controlar la velocidad del sonido en el material y que lograr mitigar los efectos dinámicos en el fondo y asegurarme de que estoy encontrando los estados estacionarios que quiero estudiar. Ahora, para realizar preestrés es un poco más complejo que la receta experimental que les mostré porque, sobre todo, la unión entre estas caras en un paso intermedio es complicada. Así que la jugada es la siguiente. El sustrato va a estar perfectamente unido con el endotelio al inicio, lo que sería un radio relajado como el inicial del sustrato, un radio pequeño. Luego voy a aplicar una presión interna para traccionar el sistema para que el radio crezca, lo cual es igual al sistema experimental, salvo que el endotelio va a estar en tracción. Ya no este no va a ser el radio natural del endotelio. Así que la técnica es aplicar una diferencia de temperatura para dilatar el endotelio y que en el fondo su largo natural cambie, ya que aumente. Obviamente si me paso, entonces el endotelio va a pasar de estar en tracción a estar en compresión. Así que tengo que poner la temperatura justa para cumplir la preparación del sistema. Y una vez que estoy listo con la preparación, lo que hago es volver a bajar la presión a cero y para cierta presión crítica entonces debería aparecer la inestabilidad y observar las arrugas, ya manteniendo esta diferencia de temperatura. Y la pregunta es, ¿qué diferencia de temperatura usar? Como todo esto ocurre cuando no hay arrugas y todo es axis simétrico, puedo hacer un cálculo con elasticidad lineal exacto, que, bueno, en la bibliografía en el Timochenko está resuelto el problema de la ME, que es este problema, pero solo con una capa y con diferencia de presión interna-externa, ¿ya? Yo tendría que partir de eso y resolverlo para dos capas y agregarle esta dilatación térmica, ¿ya? Entonces el set de ecuaciones son la relación entre los esfuerzos, la relación entre deformación y cómo se relaciona la deformación con los desplazamientos, ¿ya? Lo cual se va a simplificar considerablemente porque es casi análogo a una barra en compresión pura casi, solo que en polar. Eso. Ya. El Timochenko, como dije, tiene la predicción para los desplazamientos en función de la diferencia de presión. Y si lo comparo con la simulación, lo que mido en Abacus, con solo aplicar diferencia de presión y medir los desplazamientos, veo que se ajusta bastante bien. Ya aquí el radio natural es este 1 y apliqué tanto tracción como compresión y veo que el resultado concuerda, ¿ya? Así que partiendo de ahí, tengo más confianza de complicar más el problema. Resolviendo el sistema de ecuaciones, simplificando, voy a encontrar una relación entre los esfuerzos radial y tangencial. Veo que la deformación tangencial solo depende de los desplazamientos radiales. En el fondo nada depende del ángulo. Y por lo tanto puedo reescribir esto como una ecuación diferencial solo para los desplazamientos radiales, que es de tipo Euler. Y su solución, bueno, tiene dos constantes para un material y 4 constantes para 2 materiales, ¿ya? Depende del dominio en donde esté estudiando los desplazamientos. Entonces puedo conocer los desplazamientos, el estrés radial y el estrés tangencial, que es el que me va a importar para encontrar lo que vine a buscar. Para resolverlo en 2 capas y con dilatación térmica se complica bastante, así que es muy conveniente definir las siguientes cantidades dimensionales, que en el fondo dependen del radio interno, el radio externo. Y también, para simplificar un poco la cosa, voy a considerar que el espesor del endotelio tiende a 0 con respecto a su radio inicial, ¿ya? Y en el fondo este término se va a 0, ese término se va a 0, así que en ese límite R asterisco tiende a 1 y R mayúscula asterisco tiende a H asterisco, ¿ya? Por eso también lo definí. Y bueno, la relación de los módulos de Young, que va a ser importante después
como vamos a observar para ver las predicciones del primer modelo. Entonces, encontrar las constantes se reduce a resolver este problema algebraico, matricial, o sea, transponer la matriz y pasarla multiplicando, entre comillas, la cual se simplifica bastante con la aproximación. Ya, como dije, R tiende a 1, entonces la matriz queda bastante más simple. Y bueno, esto viene de aplicar las condiciones de borde, la presión en la cara interna, la presión en la cara externa y la continuidad para los desplazamientos en la interfaz para los tres radiales. En el fondo es como resolver el problema de tener dos capas de fluido que cisallan por el resto de las caras, ¿ya? Entonces, con estos resultados, por ejemplo, para la predicción del radio interno del endotelio, comparado con la simulación, veo que al resolver el sistema exacto, se ajusta muy bien a lo que obtengo en la simulación, y con la aproximación no se aproxima tan bien, en este caso. Así que una vez resuelto, ¿qué vine a buscar? La temperatura crítica que cumple que me permite preparar el sistema en el fondo. Lo cual encuentro cuando el estrés tangencial es cero. En el fondo tiene que ver con que la tensión sea cero y por lo tanto el endotelio esté relajado. Una vez que aplico eso, obtengo que la temperatura que tengo que poner va a depender de la presión máxima que imponga y de la geometría del problema. Bueno, de las constantes físicas, su módulo de Young. Y una aplicada la aproximación, obtengo un resultado todavía más simple y listo, que puedo usar para hacer la preparación. ¿Ya? Ahora, si hago una simulación en que ya hice esta etapa de inflar, ¿no es cierto? Y el endotelio está en tracción. Y luego aplico una diferencia de temperatura excesiva para pasarme. En este caso estoy graficando esa última etapa. Entonces está en tracción y luego va a pasar de estar en tracción a estar en compresión. Veo que estas dos predicciones se ajustan de hecho muy bien a donde intersecta el eje y la curva. ¿Ya? Y bueno, si hago un barrido paramétrico para ver en qué dirección más o menos empeora este resultado, veo que el error aumenta cuando el módulo de Young del sustrato se parece mucho al del endotelio y cuando el espesor del endotelio es muy pequeño. ¿Ya? Entonces, una vez caracterizado los límites en que me puedo mover para hacer este truco, puedo hacer preestrés. Y una simulación típica se hace. Ya, una vez teniendo la simulación, necesito entonces encontrar la presión crítica y el número de arrugas. ¿Cómo calculo la presión crítica? Primero, por ejemplo, la curvatura máxima del sistema. Cuando no hay arruga es muy simple porque la curvatura máxima es la curvatura en cualquier punto y es 1 sobre su radio. Entonces crece linealmente y cuando aparece la arruga la curvatura máxima se dispara. Entonces, encontrar el punto crítico es encontrar ese punto de inflexión. Que la de primera derivada es encontrar cuando cambio las pendientes. Y en la primera derivada, en la segunda derivada encontrar este máximo, por lo tanto en la tercera derivada encontrar cuando esta función corta el eje, que es lo que usé en el fondo. Ya es como hay que usar bisección, por ejemplo, para encontrar ese punto. El número de arrugas, una vez que conozco cuándo aparecieron las arrugas, entonces podría, por ejemplo, una simulación típica más roja, este perfil de arrugas, por ejemplo, y lo grafico en polario, se ve más o menos como una onda de sonido, así que al aplicar la FFT, su transformada de Fourier, veo que tiene un pico importante en el número de arrugas que cuento con a simple vista, que son 9, ¿ya? En este caso me arrojaría una frecuencia espacial, que sería el número m, el número de arrugas. Y que puedo calcular la longitud de onda entonces dividiendo por su perímetro en ese momento, en el punto de bifurcación. Ahora, esta es una simulación típica, donde están coloreados los desplazamientos. Y bueno, esta se demoró del orden de 1 hora. La voy a reproducir de nuevo. Ya primero se infla y luego al comprimirse aparece la inestabilidad. Ahora, el cabo suelto que me queda es, en la fuerza cuadrática hay un factor K que no lo conozco y que está introducido en el fondo, simplicidad. Y para encontrarlo voy a seguir la siguiente estrategia. En una simulación se ve así la tensión. Ya primero, en la etapa de tracción, la tensión aumenta, el radio aumenta. Cuando empieza la etapa de relajación, la tensión disminuye a 0 aproximadamente. Ya estudiamos de qué depende ese error. Y bueno, el radio aumenta un poquito. Y en la última etapa de compresión, en que quito la presión, entonces la tensión empieza a bajar, se empieza a hacer negativa. Y acá está el punto de bifurcación para una tensión crítica en este gráfico en que la solución de la compresión se vuelve inestable y aquí aparecen las arrugas, ¿no es cierto? El truco es que puedo hacer una conexión cuando el sistema simulado está preparado y con el estado inicial del experimento. ¿Ya? Entonces, en este punto, en que la presión interna es máxima, la tensión vale la temperatura vale la temperatura crítica,
y en el fondo tengo la simplicidad de que la tensión vale 0 y que la curvatura es constante, así que el término de la derivada de la curvatura va a ser 0. Puedo hacer un match entre el resultado de la elasticidad lineal con la ecuación de equilibrio del modelo. Ya si hago eso, voy a obtener esta expresión para el K, que depende en el fondo de la fuerza, la resistencia interna del endotelio pandiersa, depende de su espesor, su módulo de Young, y de lo que tiene que ver con la carga externa, la presión, que se traduce en el fondo en el preestrés, ¿ya? En cuánta diferencia de radios naturales voy a tener en el sistema, ¿ya? Esas dos fuerzas se compensan entonces con la fuerza cuadrática, que es la fuerza del sustrato sobre el endotelio, ¿ya? Así que, para contrastar esto, puedo, por ejemplo, despejar lo que está en discusión, que es la validez de esta fuerza cuadrática, y todo el resto a la izquierda. En este caso me convendría dejar la presión crítica y variar el radio, por ejemplo, la curvatura va a variar, los radios van a variar a lo largo del contorno. Y también puedo promediar en el contorno para un radio promedio y ver cómo varía variando la presión, ya cómo varía el radio promedio en función de la presión. Ya que para este cálculo, en verdad no lo voy a usar porque los promedios los calculo con el vector numérico que obtengo. Quizás me conviene expresarlo como con una oscilación sinusoidal y simplifican bastante estos cálculos. Así que con este K puedo entonces comparar. Primero, para una presión fija, después del punto de bifurcación, o sea, cuando hay arrugas, puedo estudiar los términos de la ecuación. Los primeros dos del endotelio son bastante despreciables porque, bueno, en el B viene el espesor y el espesor es muy chiquito, y también el radio 1 sobre R al cubo también es muy chiquito en este caso. ¿Ya? Aquí veo que lo más importante es la tensión, y que la única fuerza que viene a compensar este offset sería la fuerza cuadrática con el K que calculo. Y bueno, mencionar que para estudiar, intentar colapsar todas estas gráficas después, voy a proponer este conjunto de parámetros dimensionales que vienen de que todas las predicciones del lambda tienen la expresión B sobre K, y el B sobre K tiene el H al cubo y esta fracción de los módulos de ello, ¿ya? De prueba. Ahora, si grafico el lado izquierdo versus el lado derecho de la ecuación, me debería dar lo mismo. Aquí veo que se ajustan bien, pero no tan satisfactorio. Y es porque nos dimos cuenta que el radio natural del sustrato tiene en el fondo tengo que compensarlo por haber introducido esta dilatación térmica. Así que el radio inicial del sustrato en todas las simulaciones de este proyecto fueron 5 milímetros, que sería esta variable. Entonces le voy a compensar con el delta crítico que voy a poner, y eso lo voy a usar como el radio natural del sustrato. Si hago eso, este ajuste mejora considerablemente para esta simulación, ¿ya? Esto nos dejó muy satisfechos. Ahora, ¿cómo varía en este tratamiento promediado? Aquí también veo que, por ejemplo, el término de la curvatura al cubo es despreciable casi todo, durante toda la simulación, por el espesor es chico y porque 1 sobre R al cubo también es chico. Y bueno, la derivada, obviamente cuando no hay arrugas, no varían, así que es 0. Y al final, cuando aparece la arruga, empieza a ser un poco más importante. Y bueno, aquí veo que la fuerza cuadrática viene a compensar un poco el offset de la presión. Y si grafico el lado izquierdo versus el lado derecho, veo que se ajusta bien, sobre todo al inicio, que es donde dice el ajuste. Ya después va empeorando un poco el ajuste entre estas dos curvas. Si comparo, por ejemplo, las pendientes, la diferencia relativa de las pendientes, encuentro que al principio de la bifurcación el error es muy pequeño, de hecho como del 16%, y a medida que en el fondo la amplitud de la arruga crece, el error va aumentando, ¿ya? Y bueno, o sea, con barrio paramétrico no tiene una tendencia clara, pero en general se ve que en los extremos de este barrio paramétrico el error crece, el error del ajuste. Ya. El modelo entonces tiene una predicción para la presión crítica y la longitud de onda que aparece. Primero notar que para este conjunto de parámetros que elegimos, las dos variaciones que hice, que fueron variando el espesor y variando el módulo de Young, eso no lo es. Ya. Voy a hacer dos barrios paramétricos, una en una constante física que es la dureza del sustrato, que va a ir de dial a 0 a dial a menos 4 megapascales, y la constante geométrica, la variable geométrica va a ser el espesor del endotelio, que va a variar de dial a 0 hasta dial a menos 2 milímetros, ¿ya? Entonces hago dos barrios parciales, y entonces notar que en esta curva estos dos barrios parciales colapsan para este parámetro elegido,
cual es muy notable. Y que se ajustan bien a la tendencia que predice el modelo de fundación tubular, ¿ya? Para la presión crítica se ve un poco fea la cosa porque no se ajustan tan bien. Y aquí es donde se ve en el fondo los problemas que trae introducir ruido cinético. Ya como estoy midiendo en un punto específico, es más susceptible a las fuentes de ruido. Entonces introducir ruido cinético me debería hacer que mida una presión crítica mayor, ¿ya? Y también está la fuente de la temperatura crítica que puse, ¿ya? En el fondo, si me paso o me falta temperatura crítica, el endotelio va a venir con más tracción o con más compresión de la que debería. Así que igual se esperaba que no se ajustara también esa curva. Ahora, la última etapa, Alicia Castro, que es una estudiante doctoral del Departamento de Física, estuvo diseñando estos prototipos de arterias que es todavía más realista porque tiene 3 capas, ¿ya? El modelo estaba con aproximaciones muy fuertes, mi simulación tenía espesor finito del endotelio, lo cual es bien realista, y esta tiene 3 capas, ya considera las 20. Y con esta técnica de preestresar que expliqué al principio, me logran ver arrugas internas como se esperaba, un poco como la foto como la foto de la arteria de la rata. Entonces, si hago una comparativa, o sea, una simulación con 3 capas, con los mismos datos del experimento, y veo que longitud de onda apareció, entonces este es el experimento, veo que el número de arrugas es el mismo en este caso. ¿Ya? De hecho, su transformada Fourier es bastante parecida. Tiene el pic en 16 y tiene esta segunda envolvente un poco que ensucia la transformada Fourier. ¿Ya? Así que hay una buena conversación también entre un experimento más realista que podría ser y la simulación. Y un poco concluyendo, entonces, logramos poner a prueba la hipótesis de este modelo fundación tubular, que son tener un sustrato infinito y una fuerza estrictamente normal y dependiente radialmente de la posición, con una simulación más realista que incluye espesor infinito, condiciones de vuelta más realistas, presión interna, presión externa. Logramos implementar en esta simulación para la preparación la técnica de dilatación térmica, que funcionó bastante bien. Logramos aplicar la transformada Fourier al espacio para medir el número de arrugas obtenido. Y bueno, logramos mitigar un poco el ruido cinético en la longitud de onda, sobre todo, aunque nos ensució un poco más los resultados por la presión crítica. Y finalmente, respecto a la simulación, colapsaron los datos que encontramos con este parámetro por vuelto a dimensiones. Y respecto al prototipo, se logró, bueno, tener un acercamiento más realista a una arteria desde el punto de vista del experimento. Hay una buena concordancia entre modelo teórico, simulación y experimento. Por lo tanto, podemos predecir, al menos para la primera bifurcación, las arrugas internas que aparecen en la arteria, lo que nos podría entonces permitir diseñar injertos óptimos, ¿ya? Seguro hay restricciones para las dimensiones, un radio máximo del sustrato, por ejemplo, o un espesor máximo del sustrato, y entonces podríamos elegir qué material usar si queremos un número dado o una curvatura máxima dada o una amplitud dada para cierto rango de presiones también que oscilan. Y finalmente, con vista en el futuro, ¿qué me gustaría hacer a continuación? Primero, notar que el número de arrugas tiene un mínimo, ¿ya? Después de la compresión viene pandearse, que es como tener una forma de 8, como esto, como una forma de infinito. Y por lo tanto, este gráfico de lambda, ¿no es cierto?, debería saturar hacia m igual 2. Me gustaría poder observar eso para compararlo también con el ajuste teórico. Y bueno, deshacerme el ruido cinético, que ha sido un problema considerable, usar un algoritmo estático para encontrar estados estacionarios sin ruido cinético. Y en ese caso tendría que usar otra fuente de ruido, como por ejemplo imperfección geométrica. Bueno, después de la primera bifurcación viene la segunda bifurcación, que esperamos que aparezcan localizaciones, surcos o doblamiento de periodo, o sea que el número de arrugas baja a la mitad. Y entre comillas, la tercera bifurcación que podría aparecer sería el autocontacto, ya cuando ya entran en contacto la superficie y se espera que el sistema rigidice, que significa que el área que encierra la curva en el fondo se vuelva casi constante, aunque aplique una variación de presión grande, una variación de carga grande. Y bueno, respecto al montaje experimental, se espera lograr medir la presión crítica, por ejemplo, tendríamos que poner algún líquido dentro, alguna forma de variar la presión interna para un tubo largo, y así podríamos hacer más comparaciones todavía en las otras predicciones del modelo y lo que obtengo en la simulación. Y estas imágenes son
un poco más esotéricas, son exploratorias que hice durante el principio más o menos del proyecto. Este es un solo material que tiene 4 puntos fijos y hay una presión que infla dentro y veo como estos tipos de arrugas, pero que son como más redonditos, es como un trébol. En este caso usé diferente el truco de dilatación térmica, que estoy calentando el sustrato, así que el sustrato debería crecer. La clave para que aparezcan arrugas es que el endotelio no está en compresión, así que no deberían aparecer arrugas, pero si lo confino, o sea, si la cara externa está fija y no puede desplazarse, entonces no le va a quedar otra que crecer hacia adentro. Y allí ya veo que empiezan a interaccionar y aparecen, después de aparecer 5 arrugas, se localizan, ya aparecen estas 5 localizaciones. También aquí, estos son otros parámetros. Aquí es solo diferencia de presión. Ya solo puso una diferencia de presión sin temperatura y veo que aparecen estas localizaciones como con forma de limón. Y a este es un solo material que bifurca en el pandeo con forma de 8. Experimenta el autocontacto y luego veo que estas dos áreas en el fondo se mantienen constantes. Esta de aquí está hecha con un solver estático con imperfección geométrica porque es más fácil de aplicar cuando solo tengo un material y un tipo de carga única y más simple. Ya en el otro tengo temperatura y presión. Y bueno, finalmente agradecer a mi profesor guía, Leonardo Gordillo, por la guía en todo este, recién en el laboratorio, por la guía en todo este trabajo de investigación. A Enrique Cerda por, ¿no es cierto?, formarme y potenciar mi habilidad numérica. A Ben Foster, Javier Maldonado y Héctor Urra por un desarrollo de un montaje experimental paralelo que tiene que ver con este experimento con una sola capa de material. ¿Ya? Pero tiene que ver un poco con las últimas imágenes que mostré. José Choque y Enrique Rando por la ayuda en ciertas dudas numéricas que tuve y que tuvimos conversaciones importantes. Lisa Castro, que es la que desarrolló los prototipos experimentales, que es considerablemente difícil sintetizar las siliconas, son capas de silicona, y sobre todo que los espesores queden más o menos constantes. Bueno, mis compañeros del laboratorio de estructuras del gas, que es donde trabajé la mayor parte del tiempo, y finalmente a la comunidad y amistad del departamento de física, con quien compartí más bien en el ámbito cotidiano de esta carrera. Bueno, finalmente a mi familia aquí presente y a mi pareja por el apoyo incondicional en la carrera universitaria. Gracias. Muy bien, muy bien. Un tanto agradecimiento muy aplaudido. Entonces vamos con las preguntas de la comisión. Vamos a partir por el profesor Claudio García. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Entre dudas, igual se notó un poco de nervio al principio, pero después ya se relajó. En el modelo que tú desarrollas, el modelo analítico, asumes que la arteria tiene un comportamiento elástico lineal con el modelo de Hooke. Y en eso, ¿es tan así en una arteria? ¿Sucede eso? Bueno, por ejemplo, en las siliconas de Alicia sé que tiene un comportamiento hiperelástico y en ese caso, bueno, los protocolos para diseñarlas estamos mejorándolas constantemente y ahora estamos implementando una receta que cuando se sintetiza sacamos una muestra para hacer un ensayo de tracción en el fondo y ver qué tipo de comportamiento hiperelástico tendría. Ya lo cual también me serviría, por ejemplo, si me va a coger implementar un comportamiento así, puedo alimentarlo con estos datos del ensayo de tracción. ¿Ya? Así que eso nos podría ayudar a visualizar un poco el comportamiento más hiperelástico, sobre todo para arrugas con mucha amplitud. Y bueno, sobre la arteria, en el fondo, si me voy a ver las fotos que presenté, veo que no se parece tanto en verdad a la simulación. Ya tiene como algunas localizaciones no simétricas, etcétera, lo cual también podría ser producto de que tiene un comportamiento hiperelástico que no estoy contemplando en las ecuaciones y en este caso tampoco en las simulaciones que presenté. ¿Vale? Cuando hablaste del pandeo, también dijiste que habían dos enfoques para poder resolver la inestabilidad. Tú te fuiste por el dinámico, aunque después mostraste unos resultados también en lo que estuviste explorando por el otro lado. En el caso del dinámico, ¿qué algoritmo de integración se utilizó para resolverlo? En Abacus, dijiste.
¿Qué tipo? Bueno, es elemento finito, así que lo que hace es trabajar con las expresiones para la energía. ¿Ya? Eh, por eso se dice que es una ecuación débil, porque no trabaja con una ecuación diferencial que me daría la información en un punto exacto, sino que trabaja con distintas fuentes de energía. Eh, Pero claro, te queda la ecuación en la dinámica de vamos a ver que resuelve. Porque tú dijiste, incluso mencionaste, no uso la misma densidad, uso la densidad. Claro, la energía cinética, que en el fondo tiene el término de la masa que tiene por la densidad. Entonces, cuando bajo la densidad, lo que hago es que el término de la energía cinética sea menos importante. De hecho, es 10 a la menos veces, 10 a la menos 9 veces más menor que el resto de los términos de energía que uso. Ahora, esa integración que se hace en el tiempo se puede hacer de varias formas. Claro, Probablemente, ¿de qué forma es eso? en Static me pide que el algoritmo sea estable, o sea que las deformaciones no sean demasiado bruscas, da un criterio, y que además converjan porque estoy buscando estado estacionario. Pero en el dinámico no me pide que sea convergente, solo me pide que las deformaciones no sean demasiado bruscas. También, con la simulación tú mostraste una malla de elementos finitos ahí. ¿Tú estudiaste el tamaño de la malla, que si estaba bien, si era ese tamaño de malla que usaste, que adecuado, ¿no? Para la simulación? Pero aquí lo importante sería tener un número de nodos suficientes para que la arruga no se vea triangular, ¿no es cierto? Que tenga buena resolución, que se vea suave, como un poco cumpliendo el criterio de Nyquist. Y eso, de hecho, bueno, en todas estas simulaciones las arrugas no lo mencioné directamente, pero van desde 7 arrugas que encontré en esta curva hasta 80. ¿Ya? Entonces, en la de 80 tuve que usar mayor número de nodos para que en el fondo yo me fijara que los patrones que obtengo son suaves. En la de 7 no necesito tantas definiciones para hacer en el fondo. Ok. Vale, pero cómo se propaga la onda mecánica dentro de ese sólido va a depender, digamos, del tamaño de Claro, también depende de la densidad y de la distancia entre nodos. ¿Pero? Y tú tienes dos materiales en tu modelo analítico, que lo mostraste ahí con su ecuación y todo eso. Los dos materiales están en contacto mecánico. ¿Tú qué estás asumiendo entre los dos materiales ahí? Ah, ¿En qué condiciones de borde? Porque muchas de las ecuaciones no comentaste mucho sobre las condiciones de borde. ya sí, bueno, esto tiene presión externa, presión interna. Hay varias conveniencias que tomé. Primero, las constantes de Poisson las consideré cero, lo cual desacopla la ecuación en el fondo. Eso es una simplificación considerable. Lo otro es que la presión externa siempre la impuse cero, lo cual también simplifica bastante el cálculo, entonces solo tengo que trabajar con el P interno. Ya no tengo directamente la diferencia de presión como tal. Y entonces, las condiciones son, ¿dónde tengo las fotos? Hasta no, el estrés radial tiene que ser 0 para este radio y P en esta cara, en este radio. ¿Ya? Entonces, en el fondo, cuando tengo esta matriz, empiezo a reemplazar este R, ¿no es cierto? Lo reemplazo por R, que es el radio en la cara interna, entonces esto se simplifica y tengo, entonces, puedo evaluar de este lado P, por ejemplo, o sea. Entonces son dos condiciones, y para dos materiales tengo 4 constantes, así que necesito otras dos condiciones. Las otras condiciones son, en la interfaz tiene que ser continuo los desplazamientos radiales, que en el fondo significa que no se va a despegar. Esa es la única que aplico a los desplazamientos radiales. Y la otra condición es que los estrés radiales tienen que ser continuos, ya que en el fondo tienen que ver con la cara que está en contacto. ¿Ya? En este caso, las tensiones podrían o no ser constantes, porque son en las caras que no se tocan. Y el último que comentaste es que del experimento que realizaron, que bueno, que fue como al final de todo ese trabajo, comentas tú que se podría modelar ese experimento en el trabajo futuro. ¿Qué agregarías a este modelo que tú hiciste para poder modelar más o menos bien eso? Eso fue bastante un poco en el aire porque
En el fondo, para una mínima comparación, quiero ver las arrugas que aparecen, ¿ya? Entonces lo que hice ahí, tengo 3 capas, y por lo tanto, si quiero hacer exactamente esto, tengo que hacer este cálculo para 3 capas y encontrar la temperatura crítica para volver a aplicar este truco. Pero como no me queda tanto tiempo, lo que hice fue, en la tercera capa, no hay presión, para empezar no hay diferencia de presión. Solo hay un paso y en que la advencia, la última capa, le aplico una diferencia de temperatura negativa. Ya entonces se va a querer contraer y va a ser como va a ser la carga en el fondo que va a hacer que el endotelio entre en compresión. Y va a detonar que aparezca la arruga. Entonces, dada una diferencia de presión, compare el número de arrugas que aparece. Entonces, para hacer una comparación todavía más precisa de ese sistema, tendría que hacer este cálculo de nuevo con 3 capas para en la simulación poder entonces saber qué temperatura crítica poner para que se cumpla la preparación, que es que el endotelio esté relajado, depende de cómo se haga el experimento. Bueno, no tengo más preguntas. Bueno, gracias, profesor García. Profesor Campos. Quería comentar algo que cuando fuiste estudiante en alguno de mecánicas materiales, me acuerdo que tiré algo en la clase y que en esta situación debió ocurrir probablemente, pero yo nunca lo había calculado. Yo creo que el otro día o 2 días después llegaste con la simulación hecha. Ah, sí, me acuerdo. Sí. Sí. Y bueno, él no se sabe dedicar a él. Bueno, la verdad es que no tengo muchas preguntas porque el trabajo viene de completo y básicamente comparativo entre varios acercamientos al mismo problema. Entonces, lo que entiendo que dicen fue todo el trabajo, en ver, digamos, la validez de los modelos teóricos, la simulación y todo eso, el modelo que uno ve para ¿cómo le llamaban? ¿Modelo tubular? Pues no, no sé, que es una elástica, pero por una fuerza normal. Molecular Foundations. Y entonces, lo que tengo una pregunta fundamental, que es, yo entiendo que si uno toma un sustrato sin pretensión, lo colocas arriba una capa más rígida, pero comprime, esto se va a arrugar también, ¿no es cierto? Entonces, con un tema práctico, no se podría hacer el mismo estudio, pero partiendo de una situación donde está todo sin pretensión, no le pones temperatura, nada, simplemente le hace un vacío en el interior, o sea, hace una diferencia de presión negativa. Eso debería ser arrugas también. Sí. Pero ¿cuál sería entonces, la pregunta sería, cuáles serían las diferencias entre hacerlo como dicen ustedes con esto del grupo de agregar una dilatación térmica y hacerlo sin dilatación térmica solamente invirtiendo el problema, ¿no? O sea, meterle compresión al sustrato por una diferencia de presión, una presión negativa interna. Claro. Me gusta esa pregunta. Porque el título de la presentación es mediante presión y preestrés, porque inicialmente iba a presentar todo solo con diferencia de presión y también con preestrés, pero encontré problemas con solo aplicar presión y por eso no. Los problemas son que, a ver, tengo la del limón está hecha así, solo con diferencia de presión. Esta, no, esta, ¿ya? Esta está hecha solo tengo presión cero afuera y adentro pongo una presión negativa, entonces el sustrato, el endotelio va a estar en tracción y van a aparecer las arrugas y luego se puede localizar o lo que sea. Ese tipo de carga me sirvió mucho para ver la segunda bifurcación e encontrar a veces si había autocontacto en este periodo exploratorio, pero tiene el problema que, si me fijo aquí, por ejemplo, hay una arruga que no simétrica aquí por debajo, ¿ya? Lo que pasa es que después del punto de bifurcación, con una pequeña diferencia de presión, el sistema tiene deformaciones muy importantes, ¿ya? Entonces, ponerme a buscar o explorar qué presión usar para solo obtener la primera bifurcación requiere muchas iteraciones, aunque conozca la predicción para el punto crítico, porque con una pequeña variación de la presión hay hay una deformación muy grande y muy violenta. Y aquí es muy difícil mitigar el efecto cinético, como veo aquí, que atribuyo este efecto al ruido cinético, porque como ya mucha velocidad, el término de la energía cinética se vuelve más importante, sobre todo porque la velocidad es cuadrada.
Entonces la razón sería numérica. Sí, en la ecuación es bastante simple despreciar el preestrés y solo considerar diferencia de presión, pero numéricamente sería fácil si logro implementar el algoritmo estático que no tenga ruido oscilante. Esa es la razón de por qué no lo implementé, y teniendo eso listo, que ya tenía base en eso. De hecho, el video que mostré de la simulación típica lo obtuve con un solver cinético solo con imperfección geométrica, y se ve exactamente igual que ese caso. Este video. Logro ver exactamente el mismo comportamiento, así que al menos en esta simulación sé que no son importantes los efectos cinéticos. Oye, y como esto es una tesis de ingeniería física, ¿se dio un acercamiento a cómo aterrizar esto a aplicaciones en el área de la ingeniería? Y aquí me centré en la primera aplicación, que es entender de qué depende la arruga. Hay otra aplicación que, bueno, esa es como la más directa. Las otras no son tan directas, pero por ejemplo, si yo tuviera un tubo que estuviera arrugado por dentro, ¿no es cierto? Entonces, cualitativamente me lleva a pensar que este tubo resistiría mejor los esfuerzos en esta dirección, por ejemplo, hacer esto o hacer esto. Quizá me serviría para rigidizarlo y hacer lo que se llama un tubo funcional. Ya tendría esa aplicación, que no es tan directa porque, bueno, tendría que hacer una simulación con una gárga que falla en la dirección Z, por ejemplo. Bueno, ¿qué otras cosas? Bueno, hay más de un órgano que tiene este comportamiento de arrugarse por tener varias capas. Y ahora, este último tiempo que he tenido más tiempo para leer, estuve leyendo que hay, en el caso plano, que es como una lasaña, ¿no es cierto?, pero que se arruga, como esto. Pasan cosas interesantes cuando le doy un bañado en algún metal, ya como no me acuerdo si era plata o níquel, no me acuerdo, y entonces puedo crear sensores de presión. No me acuerdo bien el detalle, pero funcionaba menos con esto, pero con algo, una cava de endotelio, por ejemplo, pero le doy un tratamiento en algún metal. Bueno, para el caso de la arteria, leyendo, se me preguntaba, la arteria cuando está en el estado relajado, está con o sea, cuando no está la presión, digamos, no está el bombeo de la respiración. Claro. El endotelio está arrugado, el sustrato está distendido. Es decir, cuando le metes presión, Se refiere a que el sustrato está como relajado. claro, o sea, yo estoy en una situación relajada cuando esto está arrugado. Claro. Y cuando está con le metes presión, se hincha y desaparecen las arrugas. Claro, sobre todo la cara externa, que por eso me imagino que si me fijo no hay arruga en la cara externa, como tan importante. Claro, o sea, la pregunta es relevante porque desde el punto de vista de morfogénesis, cómo se forma eso, que las arrugas se forman por inestabilidad, de acuerdo a la teoría. Claro. Pero en el cuerpo pareciera que, en el organismo pareciera que se formaron de otra manera, o se formaron por una inestabilidad, pero tiene que haber sido a través de otro camino, no sé cómo. Claro, en el cuerpo se forma, bueno, un problema de crecimiento, ¿no es cierto? Y también es algo que no se ve tan en profundidad. El mecanismo en que se forma o el proceso en que se forma, pero claro, tiene que ver con que cuando estamos creciendo se dan esta diferencia entre las capas. Muchas gracias, Eugenio. Gracias. Profesor Enrique Cerro. No, no. Gracias por la presentación, Daniel. Sí. Yo soy el profesor Loguía, pero estoy perdido con los resultados porque lo hacen muy rápido, el Eugenio lo hacen muy rápido con las simulaciones. Y está mirando acá que hay cosas nuevas. La optimización de la tesis. Pero lo del CAD, cuando tú conectas, tú tienes por acá la cosa de elementos finitos, simulaciones, que se llevan las dos estándar. Está el modelo este de Winkler, de Foster et al, con un K. Sí, sí. Y ese K está por aquí, una cosa, qué sé yo, pero la pregunta es cómo se liga el K con el problema elástico. ¿Cómo aparece el K con el problema elástico? Entonces, lo que yo haría para encontrar el K sería tomar las ecuaciones de esta bicapa, hacer una estabilidad sobre la superficie y tratar de encontrar la fuerza normal del sustrato sobre el endotelio que me dé el K en función de
parámetros del problema, que son el mismatch, la diferencia de radio entre el endotelio y el sustrato, Poisson, este parámetro pueden ser, creo que son todos. Pero aquí hay una diversa que creo en esta cuestión, o sea, que me di cuenta al final, esta cosa de relacionar las cosas cuando te llega al punto de tensión cero. ¿Cierto? Ahí tú encuentras una manera de encontrar el K que me sorprende, digamos, que me pueda sacarlo así. Ahora, yo te pedí que ese K lo encontrara en función de parámetros que fuera del material. Lo veo acá, ahora lo veo. Validó, llega en la última versión, pero es que ahí está. Ese K, entonces debería depender de todos los parámetros geométricos y de Los parámetros físicos, la dureza. claro, y la diferencia de radio, es decir, buenas cuentas, el tres. Claro, la radio natural, diferencia radio natural. Y así, ¿no? Que ahí veo un montón de otras cosas, no sé si. Bueno, a ver, veamos. Estos son los dos radios naturales, que en el fondo, este es K por este, así que este término viene de pasar dividiendo esos términos. Este es el radio natural del endotelio, bueno, este es el B, que siempre fue dependido de cosas del endotelio. Y aquí tengo el espesor del sustrato, esto que es la diferencia entre los módulos, la división entre los módulos de Young, sumado y restado. Aquí tengo aquí, bueno, el módulo de Young del endotelio, aquí tengo el del sustrato, aquí tengo el del sustrato, aquí tengo el del endotelio, que tiene dimensión. Y bueno, el radio natural del sustrato, de nuevo la división del mismatch en el fondo, el espesor del sustrato. Y esto es el término de la temperatura, que podría expresarlo o no, depende de si considero que la diferencia de radio que me da aplicar la dilatación térmica es importante. O sea, es función de R0 menos R0. R0 es el chico menos R0 grande, ¿no? Sí, sí. Dividido por R0. Sí, por R6. Esa es la expresión entonces que tú que depende solamente de la geometría y es elástico. Claro, antes, bueno, en el fondo todo esto tiene que ver con la presión que impongo, yo antes lo había escrito así que sea más simple, pero queda como un poco al aire, es como arbitrario imponer una presión. Y hay una expresión para eso más dimensional, que no me acuerdo que era un módulo del endotelio sobre la longitud de onda de la. La predicción del modelo plano era si el módulo del sustrato, o sea, el K que hay en ese modelo, que es parecido a este, tiene el módulo del sustrato sobre el espesor del sustrato, que es muy intuitivo y es parecido a esto, que tiene el módulo ion del endotelio y el espesor del endotelio. Ese es otro que en el fondo tiene que ver con el sustrato, tiene su dureza y su espesor. Y bueno, tiene un cambio, cuando cambia la pendiente, cambia el escalamiento. Pero la expresión intuitiva, así, dimensional, es mucho más simple que esto. Tiene muchas cosas. Pero si me hubiera por... No. Que quisiera saber si está ahí esa relación. Si está el hecho de que eso corresponde con el módulo del endotelio sustrato, no me acuerdo, dividido por la longitud de onda que buenas cuentas es una rigidez efectiva eso. Claro. ¿Cierto? Bueno, ahí está su módulo. Y L2 es el módulo de sustrato. claro, y esto tiene que ver con el espesor. Que tiene que ver con cómo lo factoriza al principio. Quizás si lo empiezo a distribuir aparezca directamente un H aquí dimensional. Ahora, el cálculo dimensional dice que no depende del pre-estrés. Solamente depende de la geometría y de propiedades materiales. ¿Cuál cálculo? La estimación dimensional del K. En el caso plano. Aquí parece que depende del pre-estrés, ¿no? Claro, tendría la diferencia aquí abajo, que creo que no la podría quitar. Bueno, en el fondo la diferencia con el caso plano es que necesito otra dimensión de largo en el denominador. Y entonces podría quizás
De hecho, me sentí tentado solo poner esa expresión y agregarle otro largo en el numerador, como que podría ser los radios, la diferencia entre los radios, o el radio interno, quizá el radio externo. Pero prefería hacerlo así. Nunca puse a prueba ese otro intento dimensional de aproximar algo. Me gustaría, luego después, me gustaría saber si esa dependencia es débil o no. El K y el 3. Hay una dependencia, pero sí, no veo en la expresión porque es muy compleja. No puedo ver si la dependencia es importante o no. Sí. Por el caso plano, que seguro no depende de la expresión. Sería No una. depende de cuánto tú comprimas. Claro, depende de solo. El sustrato es el mismo, en el fondo, el mismo material. Exacto. Sí. Bueno, si no, sería una diferencia entre el caso plano y el caso tubular. Gracias. Damos palabra, no sé si bien. Una pregunta. No sé si alguien del público le pregunta. Porque esto no es tan público. ¿No? Muy bien, agradecemos entonces a Damián nuevamente. Le vamos a pedir a Damián y a su público que se retiren. La comisión. Quería preguntar si podía servir este método para que no se tapen los baños aquí. Pero me parece.